Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. 11 de la mañana con 10 minutos. Nos acompaña a partir de este momento nuestro colega Luis Alberto Chávez. Lo conocemos por su trayectoria periodística y también porque trabajó durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, muy cerca de él, pero los periodistas somos reporteros, ¿ah? En esencia tenemos ese espíritu reporteril que no lo perdemos. Pero nos ha alegrado mucho enterarnos que Luis Alberto Chávez, con mucho sacrificio, porque sacar una publicación no es fácil en el país, pero ha sacado, y la tengo aquí, el primer número de la revista Gore, Poder Regional. Y uno puede pensar a partir del título, bueno, de qué va a tratar, pero quiero dejar que Luis Alberto Chávez nos diga cuál es la razón principal por haber lanzado esta publicación, que la tengo acá, repito, en mis manos, de primera, está muy bien presentada, muy bien diseñada, estoy hojeando algunos de los temas, pero la buena educación no pasa de moda. Así que los buenos días, Luis Alberto, gracias por estar con nosotros en Agenda Central. Bienvenido. Gloria, muchas gracias por permitirme estar aquí contigo y tus oyentes, compartiendo un poco aquí en Agenda Central lo que es efectivamente, como tú has dicho, un esfuerzo periodístico muy grande, que es sacar una revista, en este caso un bimensual. Va a salir cada 2 meses, la próxima sale ahora en febrero, tratando un tema que creo que por mérito propio se ha puesto en la agenda central y nacional, que son los gobiernos regionales. Es decir, estamos hablando nosotros de colocar sobre la palestra qué cosas son los gobiernos regionales ahora, qué tanto presupuesto manejan, qué políticas públicas desarrollan, qué responsabilidades tienen y, por ejemplo, cómo pueden aportar a temas tan sensibles como la conflictividad social. Cada vez que hay un conflicto social, los primeros que aparecen son los que generan el conflicto y el gobierno nacional que intenta pagarlo. Y los grandes bypaseados son los congresistas que tienen representación nacional en el Congreso, que no aparecen en los conflictos sociales, pero también los gobernadores regionales. ¿Por qué? Eso es lo que queremos averiguar un poco en la revista. Efectivamente. ¿Y eso por qué se da, Luis Alberto? Porque hay problemas al interior de los gobiernos, ya sean locales, las municipalidades y los gobiernos regionales, porque no hay agentes de cambio, porque hay incapacidad en la gestión. ¿Dónde tú identificas los problemas? Creo que es un tema complejo, hay múltiples variables, pero creo que una de ellas es la pérdida de la institucionalidad. Todavía como ciudadanos no hemos podido establecer instituciones creíbles, respetadas, que puedan resolver nuestros problemas y con las cuales nos sentimos representados. Tenemos gobiernos locales, elecciones municipales desde 1980, tenemos gobiernos regionales elegidos también desde hace muy poco. Ha habido varias propuestas a través de la historia republicana del país por fraccionar territorialmente al Perú y administrativamente, pero no se ha logrado. Quizás ahora estamos en un momento en que después de 4 gobiernos democráticos sucesivos, después de tener un crecimiento importante vía productos mineros, pero ahora cada vez más vía también exportación de productos no tradicionales, y también tenemos una nueva generación de políticos que salen del espacio regional a la política nacional, creo que estamos en un momento como para poder sí profundizar los lazos institucionales entre la gente y sus representados. Te pongo el caso de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, que fue gobernador regional en Moquegua, y Edmer Trujillo, su gerente general, han saltado del espacio regional y ahora son ministros en el gobierno nacional, ¿no? Creo que así como ellos hay ahora otros funcionarios que están haciendo trabajo interesante, el caso de Arequipa, el caso de Piura, el caso de Tacna, que están haciendo cosas que no se visibilizan a nivel nacional, que todavía Lima les cierra las puertas, pero que yo creo que con esfuerzos como este, como el tuyo, que estás abriendo un espacio aquí a diario, que tienes conexión con las provincias, creo que poco a poco vamos a poder hacer que se tomen en cuenta a los gobernadores regionales y a los gobernadores locales también, a los municipales, a los alcaldes que están trabajando día a día en sus pueblos. Muy bien, Luis Alberto Chávez, estás hablando de pérdida de institucionalidad. Efectivamente, ese es un tema recurrente, pero en el marco de esta pérdida de institucionalidad, ¿cómo se ha avanzado en el terreno de la descentralización del país? Porque siempre pensamos que, aunque no querramos decirlo, pero siempre vemos que Lima es el Perú, que las decisiones principales que van a afectar, no sé, pues al peruano que vive en Reque o que vive en Huancavelica o que vive en Cusco o en el extremo nororiente, siempre se toman principalmente acá.
en Lima. Muy interesante, Gloria, lo que planteas, porque, mira, si revisamos la historia, vamos a encontrar que don José de San Martín, el 28 de julio, el día que proclamó la independencia, firmó la independencia el 15 de julio, la proclamó el 28 de julio. En esos momentos él estaba pensando cómo se va a diseñar administrativamente el territorio nacional. Y lo que estaba en ese momento en la palestra como ejemplo era el modelo francés, es decir, el modelo de gobierno nacional, luego las provincias, los departamentos, las provincias y finalmente el distrito. Ese sistema de modelo francés lo puso José de San Martín aquí a inicio de la República. Lo mantenemos hasta ahora, somos una república unitaria que tenemos esa división territorial. A lo largo del tiempo han habido muchos pensadores que se han roto la cabeza para decir cómo nos organizamos mejor territorialmente. Uno de ellos fue Pulgar Vidal, que planteó tener regiones transversales. Como tenemos costa, sierra y selva, él pensaba que una unidad territorial que tuviera las 3 regiones sería geoeconómicamente viable, que tenga un poco de costa, un poco de sierra y un poco de selva. Interesante, pero no funcionó. Ningún gobierno lo tomó en cuenta, ningún político en el gobierno nacional lo pudo ejecutar. Luego hubo otros pensadores. Luis Alberto Sánchez del Partido Aprista pensó que en lugar de hacer estas regiones deberíamos hacer primero una región piloto, una o dos, y en esa región piloto ensayar todos los cambios administrativos, políticos, económicos, tributarios, para luego de eso replicar en las demás regiones. El gobierno militar de Velasco Alvarado hizo 12 regiones a dedo, pero no le llamó regiones, le llamó organismo de desarrollo. Vino el gobierno de García, hizo un proceso de ley de base de descentralización, hizo regiones, 12 macroregiones, funcionó de alguna manera, pero nuevamente el año 90 se quebró esta institucionalidad que tú decías al comienzo y tuvimos otro experimento hasta los años 2000 que llega a Toledo y crea el Consejo Nacional de Descentralización, que fue también un experimento en el sentido de que los gobiernos regionales podían tener asiento en el Consejo de Ministros. Se quebró nuevamente con los gobiernos sucesivos. Hoy el gobierno plantea los GORE ejecutivos, una especie de acercamiento del gobierno regional con el poder nacional, con el gobierno nacional. Pero los GORE ejecutivos son, digamos, instancias de diálogo. Son instancias de diálogo, ¿no? Sí, son instancias de diálogo. Pero que seguimos ahora trabajando con las regiones. Sí, que van a ser permanentes. Ojo, en el documento de 100 días, que el gobierno acaba de publicar y colgar en la página web, dice claramente que los GORE ejecutivos han llegado para institucionalizarse, la palabra que utilizan, y se van a realizar cada 2 meses. Y cada mes un representante de los gobiernos regionales va a estar sentado en el Consejo de Ministros. Muy bien, entonces mi siguiente pregunta, Luis Alberto Chávez, va en el siguiente sentido. No hay forma, nadie nos puede garantizar en este momento que en el 2021, con otro gobierno, no se ensaye otra propuesta. ¿Qué necesitamos entonces? Una visión de futuro. Una visión del país, pero en el futuro. Sí. Saber hacia dónde estamos yendo. Yo creo que deberíamos revisar la política de descentralización que está en el Acuerdo Nacional. O sea, ya nos hemos puesto de acuerdo, los partidos políticos, las instituciones empresariales, locales, gremiales, sindicales y religiosas, que tienen un asiento en el Acuerdo Nacional, se han puesto de acuerdo hacia dónde vamos en materia de descentralización. Mira, el CADE se va a realizar ahorita, pasado mañana, pasado mañana. Mañana empieza el CADE. 30, en el año 1 y 2 de diciembre. ¿Sí? Correcto. En el año 2010 hubo un CADE, el CADE preelectoral del 2011, de la campaña del 2011. En esa oportunidad vino un futurólogo muy conocido que se llama Michael Porter. Michael Porter, en el año 2010 en Cusco, hizo una propuesta de cómo el Perú debería avanzar a la descentralización. Está en la página 26. Y en ese entonces Porter propuso que el Perú no necesita una Lima, sino por lo menos 8 Limas, decía él. Es decir, 8 unidades territoriales que tengan el crecimiento que tiene Lima, que tiene el nivel de educación con todos los altibajos que sabemos que tiene Lima, con las oportunidades de trabajo que tiene Lima. 8 para que el país más o menos se integre. Y dio una fórmula de cómo crear los clústeres, cómo avanzar en los niveles de competitividad, etc. La pregunta es, ¿se ha hecho algo de eso después que Porter y todo su grupo hizo un gran esfuerzo por visualizar eso que tú dices, de mirar hacia el futuro y hacia dónde vamos y cómo nos desarrollamos? Lamentablemente no. ¿Y eso por qué? Porque nos ganan los problemas pues del día a día. El día a día. Yo quería aprovechar estos minutos, Gloria, para decir que el próximo año, el 2017, que está acá a la vuelta de la esquina, va a ser un año terrible para las regiones. ¿Por qué? No solo por el nivel de presupuesto que están ahorita peleando, el presupuesto se cierra en un día más y están peleando por aumentar el presupuesto regional, sino por la sequía que va a haber,
que ya lo están anunciando. Ayer el ministro de Agricultura ha anunciado emergencia hídrica. Emergencia hídrica. Y eso también se ha visto con los incendios que hace poco hemos visto mientras se desarrollaba aquí la PEC. Estamos todos concentrados en la PEC. No. Y había incendios en 11 regiones, correcto, según el gobierno. En algunos 11, ya controlados, por supuesto. Sí, ya se están controlando. Pero el daño que se ha hecho a la agricultura es tremendo. Y la falta de agua, si no llueve a diciembre, como se espera siempre en la sierra que llueva a diciembre, si no llueve, vamos a tener un año seco y se van a tener que sacar los pozos, las aguas que tenemos en los pozos de reserva como poechos. Eso va a durar hasta enero. Si no hay lluvias en los meses de enero, febrero, marzo, vamos a tener carestía, incluso falta de alimentos. Entonces, regiones en problemas el próximo año. ¿Qué se está previendo para poder enfrentar esa situación? ¿Qué observas tú? Sí, yo creo que el gobierno ha tomado al toro por las astas ahora con el tema de la emergencia. Creo que debe haber una cápita especial en el presupuesto general de la República. Yo creo que de repente una disposición transitoria en el presupuesto para crear un fondo de contingencia, un fondo de emergencia ante desastres naturales, plagas, sequía, incendios, etcétera, debería preverse. Y deberíamos tener ahí, tenemos 10.000 millones de fondos de contingencia, creo que algo de eso se puede utilizar para recuperar el agro. O sea que mi propuesta sería que ahora, aprovechando que se está discutiendo el presupuesto, se cree un fondo de contingencia y se ponga como disposición transitoria en el Congreso de la República. Muy bien, entonces eso en cuanto a problemas. Otro de los grandes problemas que tenemos también y que identificamos son los conflictos sociales, ya lo habías mencionado al iniciar esta entrevista. Conflictos sociales en los que siempre hay, digamos, grupos interesados en que se mantengan, ¿no?, las llamas vivas ahí. ¿Cómo hace ya no solo el gobierno de turno, sino cómo hace el Estado para estar presente también en esas regiones y para que el ciudadano no sienta que el gobierno de turno no hace nada? Sí, es realmente una tragedia el tema de los conflictos sociales. Nosotros abordamos el tema de las bambas. Aquí en el primer número de GORE, Poder Regional. Sí, analizamos el tema de la conflictividad social y hay una cosa muy concreta que siempre le digo a los amigos cuando me preguntan esto. Yo digo, si el gobierno de tu localidad, tú vives en Magdalena, San Miguel, Surco, donde sea, tu municipalidad quisiera ampliar la pista y va a pasar por tu jardín, estoy seguro que a ti te va a pagar un justiprecio por usar el jardín, porque el jardín es tu propiedad. Lo mismo pasa en las comunidades altoandinas. Han construido una carretera y han utilizado las tierras comunales que son de su propiedad, pero nadie le quiere reconocer un justiprecio, nadie le quiere pagar, porque como tienen tanto terreno y quedan en las alturas y la gente ahí no tiene un nivel de educación adecuado, entonces ¿qué hacen las empresas? Simplemente trazan la carretera, avanzan y una vez que está hecha, y en este caso ni siquiera es asfaltada, por eso que genera polvo, imponen la carretera y no reconocen al otro, no reconocen al campesino, al comunero, que es propietario de esas tierras. Se sienten atropellados. Y entonces, ¿qué les queda cuando son atropellados en sus derechos? Simplemente protestar. Ahora, yo creo que ya tenemos una oficina con el señor Hernando de Luque, oficina de conflictividad social, interesante, pero creo que hay que potenciarla. Creo que es una oficina que con 15 funcionarios no puede apagar incendios, digamos, arreglar los problemas ni prevenir. En estos momentos en Huancavelica hay un paro regional, varios días, están cerrados los negocios, los niños no van a la escuela, las carreteras están cerradas, solamente dejan pasar a gente que tiene problemas de salud. Yo digo, ¿es posible que tengamos territorios en donde no exista gobernabilidad, donde no exista el derecho de Estado? ¿Y quién está atendiendo estos problemas? ¿Quién está solucionándolos? Y solo la semana pasada o el fin de semana estuvo una comisión del gobierno presidida por el ministro de Energía y Minas, lo habíamos tenido aquí justamente el ministro el lunes, hablándonos de lo que habían trabajado en Espinar, en Cusco, y ahora tienen este otro foco. Pues es que claro, hay más de 200 conflictos entre activos y latentes. Sí, yo creo que tiene que haber, para empezar, una misma metodología, porque por un lado, la Defensoría del Pueblo tiene una metodología para colocar y medir y hacer monitoreo de los conflictos, y le llama conflictos latentes, conflictos resueltos, conflictos potenciales. Pero la oficina de diálogo del gobierno, que está en la PCM, tiene otro sistema de metodología. Entonces, si uno ve uno y otro, hay diferentes tipos de conflictividad social. Rolando Luque procede de la Defensoría. Yo creo que la primera tarea del ex funcionario de la Defensoría, que ahora tiene una responsabilidad en la PCM, es tener una misma metodología, sentar en la mesa a las 12 especialidades y hacer una sola,
Y dos, yo creo que se debe incorporar en esas mesas y en esa mesa de capacitación a los gobernadores regionales. ¿Cómo es posible que los gobernadores no tengan una oficina de diálogo? Los gobernadores en sus regiones no tienen una oficina de prevención de conflictos cuando los conflictos estallan en sus propios territorios. En sus propias regiones, sí. Efectivamente. Y después tienen que ir desde Lima sí. representantes del gobierno de Perú. Sí, entonces en lugar de que la Defensoría tenga, como tiene, unidades regionales, porque hay Defensoría del Pueblo en cada región del país, creo que estas defensorías deberían estar, para empezar, funcionando dentro de los gobiernos regionales. Es decir, el gobierno regional debería darle una oficina a la Defensoría del Pueblo, para que, conjuntamente con la Oficina de Diálogo del Gobierno Nacional de la PCM, estén juntos y trabajen juntos. Oficina de Diálogo de la PCM, Defensoría del Pueblo y Gobierno Regional. Ahora, estas ideas, a ver, ¿por qué no se implementan? O sea, hay cosas tan parecen ser fáciles, no bueno, lo sé. Es voluntad política. Siempre hemos escuchado falta de voluntad política. ¿Sabes qué cosa es voluntad política? Que la gente diga, yo no soy el autor de la idea. Vamos a trabajar a resolver un problema. Pero la hago mía y la aplico. Como hace la empresa privada. La empresa privada tiene un problema y lo resuelve en el acto juntando a todos sus gerentes, que se enfocan en ese problema y no salen de su asiento hasta que no lo resuelvan. Creo que el gobierno debería actuar de esa manera. Hay algunos cambios, por ejemplo, en Proinversión, que ahora va a ser descentralizado y los gobiernos regionales van a tener importancia en las inversiones. Murió el SNIF y aparece otro nuevo sistema, correcto. ¿Qué han hecho? Lo primero Perú. Que ha hecho o que ha pedido el nuevo director de Proinversión, que me parece estupendo, ¿qué ha dicho? Necesito reforzar mi línea gerencial, por lo tanto el directorio debe abrirse, ampliarse a 3 representantes más que vengan de la empresa privada. Ojo, no es esto un ánimo de privatizar en el sentido de lucrar, no, en el sentido gerencial. El gerente de la empresa privada resuelve los problemas por resultados, ataca los problemas y genera resultados. Y si no hay resultados, entonces se le cambia, no hay ningún problema, se cambia. Eso es lo que va a pasar ahora en Proinversión. Están entrando 3 nuevos directores que vienen con el expertise de la empresa privada y creo que esto va a agilizar efectivamente el tema de las inversiones a nivel de provincias. Muy bien, Luis Alberto Chávez, así como hay problemas en las regiones, hay oportunidades. La semana pasada tuvimos al gobernador de Tacna y vino a Lima para participar en el segundo foro de competitividad, buscando inversiones para Tacna. Sí. Vemos también en esta revista, en tu revista, Gore Poder Regional, una entrevista a la gobernadora regional de Arequipa. Desde el año pasado ella también está trabajando para atraer inversiones de Brasil, en fin. O sea, los gobernadores están haciendo su chamba, que es también, como se dice en lenguaje de los publicistas, marketear a su región y atraer inversiones. Sí, mira, hoy que estamos conversando, hay un evento al cual me voy terminando tu entrevista, un evento sobre las macroregiones. Hay una macroregión que se ha formado en Trujillo, Amazonas, San Martín, que están focalizando cómo hacemos para que el cacao y el café, que es la fortaleza de esa región de selva, pueda tener una exposición mayor, que ya la tiene. Hemos visto los festivales de cacao y café que hemos ganado a nivel internacional, pero ahora quieren potenciarlo a nivel macroregional y han formado una macroregión. Yo creo que por ahí las regiones se juntan por intereses, por afinidades, por unidades territoriales y creo que por ahí va el camino. Esa gran idea que tuvo Pulgar Vidal de generar regiones transversales que hablábamos al inicio, creo que en la práctica se va dando. Es decir, las regiones que están en la selva y sierra tienen la necesidad de transportar sus productos hacia los puertos de la costa, por lo tanto necesitan esas unidades territoriales o por lo menos esas asociaciones estratégicas. Pero no es solo diseñarlas en un gabinete. Es decir, veo el mapa del Perú y trazo 8 regiones y con una regla. Así no funciona. Creo que los patrones culturales, los patrones económicos, la idiosincrasia y la propia fortaleza y voluntad y liderazgo de las nuevas autoridades puede hacer posible este cambio. Las macroregiones son un nivel de asociatividad de las regiones que yo creo que son el embrión de la futura descentralización del Perú. Es decir, una descentralización que viene de abajo hacia arriba. Y ese es un concepto que se está manejando mucho, ¿no? El de la asociatividad. ¿No? Sí. Se habla incluso con las pymes, ¿no es así? Si son varias pymes, se pueden juntar y juntas, por ejemplo, exportar. Sí. En el campo, por ejemplo, de la joyería, participé hace poco en un evento del segundo Congreso de Joyería
organizado por la Asociación de Exportadores. Y claro, me enteré de todo lo que están haciendo los joyeros peruanos para poder conquistar mercados. De toda la cantidad que se mueve en joyería en el mundo, solo tenemos como país 80 millones. O sea, de esa torta cogemos solo 80 millones y hay unas oportunidades tremendas. Tenemos metal precioso en el país, tenemos joyeros de primera, diseñadores porque se han asociado con Toulouse-Lautrec, en fin, tenemos oportunidades para explotar, ya sea en la joyería, ya sea en el campo de la agroexportación, pero como tú dices, falta liderazgo. Eso es importantísimo y yo he notado, así como en el fútbol salen semilleros y salen también genios del fútbol por generaciones, no son todos, pero hay algunos. Y yo creo que también la política es igual. En la política hay que esperar que estos semilleros se formen y creo que tenemos algunos liderazgos interesantes ya a nivel regional que tienen esta visión. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia en el sector privado y luego han ingresado al sector público. No es el típico, el gobernador actualmente, el perfil del gobernador, no es el hombre que viene de los partidos políticos, que hace política en un partido y producto a ese trabajo partidario accede a un puesto público. ¿El perfil del gobernador promedio cuál es? Es un hombre que viene de la empresa privada, tiene éxito en la gestión administrativa privada y con esa nueva visión y nuevas ideas logra formar un movimiento regional, porque ningún partido, salvo Fuerza Popular del Fujimorismo, que tiene 2 gobernadores regionales, ningún otro partido, y Acuña, que es un movimiento regional que deviene en nacional, el resto de partidos no tiene representantes a nivel regional y muy pocos a nivel local. Ahora, solo tenemos, en cuanto a sexo, solo tenemos una mujer. Eso indica, ¿no?, este juego de reyes aquí, ¿no? Ajá, el juego del poder, que recién empieza. El juego. El juego es este. Hay una serie de gobernadores, hay un gobierno nacional que tiene las de espadas y solo hay una mujer como representante efectivamente de los gobiernos nacionales, que es Yamila Osorio de Arequipa, y por eso la entrevistamos en nuestro primer número. Muy bien, muy bien. Te felicito, Luis Alberto Chávez, por sacar adelante este proyecto. Ya tenemos aquí en nuestras manos la primera edición de Gore Poder Regional, rumbo al Bicentenario, la primera edición. Nuestros amigos oyentes, ¿cómo pueden hacer para obtener esta revista? Sí, varios me han preguntado eso. También publiqué un pequeño aviso señalando que ya la revista había nacido en el Facebook. Y la verdad es que esta es una revista que está llegando a quienes toman decisiones, es decir, no se vende en kioscos, estamos haciendo gestiones para que se venda en algunas librerías. Estamos en eso. Ojalá para que los amigos oyentes tengan información de primera mano. No es la venta en realidad lo que a nosotros nos mueve a sacar la revista, sino lo que se llama incidencia política. Queremos tener una plataforma para que los que están en el poder escuchen qué se está haciendo bien y los que están trabajando observen algunas cosas que se están haciendo mal. Estoy viendo, perdona que te interrumpa, estoy viendo una nota sobre sacrificios humanos en el mundo moche. O sea, nos podemos enterar de parte de lo que ha sucedido en nuestra historia. Y rápidamente me remito al turismo, ¿no? Sí. Lo que podemos hacer en el campo del turismo, si pudiéramos desarrollar, por ejemplo, infraestructura y no tener solo una pista de aterrizaje en el primer aeropuerto nacional. Esta es una nota, tomen, valga la redundancia, nota de este nombre, Luis Muro, que es un doctorando en estos momentos desde la Universidad de Stanford. Es un muchacho que salió de la Católica y que tiene bajo su cargo, junto a otros profesores como Luis Jaime Castillo de la Católica también, un programa muy interesante en San José de Moro. Y ellos han descubierto esto, han descubierto restos, 5 cuerpos que tienen todas las trazas de haber sido degollados de la cultura moche, con lo cual cambia un poco la perspectiva de el sacrificio humano en el antiguo Perú. Es muy interesante este artículo, es un artículo inédito. Él está haciendo su tesis sobre este tema y yo le pedí un adelanto de su tesis, de manera que este artículo, al cual le he dado 5 páginas. Muy bien, felicitaciones Luis Muro entonces por ese trabajo. Sí, revela un poquito cómo hemos sido antes los antiguos peruanos. Muy bien, y tenemos que conocer mucho de nuestro pasado. Felicitaciones una vez más, Luis Alberto Chávez. Vamos a leer con detenimiento todos estos artículos importantes que has presentado en el primer número de Gore Poder Regional. Éxitos entonces en todo lo que se viene. Hay mucho por trabajar. Muchas gracias, Gloria, a ti por esta oportunidad, a Rafael por la invitación, y decirle simplemente que estamos trabajando en un portal web, porque estamos en un mundo tecnológico, moderno, joven, y que esta revista se va igual, gore.p,
www.gore.pe, y estamos trabajándola para que la revista pueda tener una interactividad. Nos interesa que la gente nos dé sus feedback, sus opiniones, y que nos escriban también del interior del país, de manera que próximamente estaremos lanzando la plataforma virtual de la revista. ¡Qué maravilla! Muy bien, felicitaciones nuevamente. 11:35 a.m. Vamos a hacer una pausa para despedir a nuestro colega Luis Alberto Chávez y regresamos con lo último en Agenda Central.